Hola, buenos días tengan todos en esta hermosa mañana invernal, aunque todavía no nos llega el invierno, pero empieza a sentirse la época decembrina aún con toda la contingencia. Comunati tiene el gusto de invitarlos a que se unan a esta transmisión en vivo de la doctora Perla Orozco. Es muy importante que estén presentes en esta transmisión en vivo, ya que la doctora Perla Orozco tiene un currículum bastante nutrido y nos dará la oportunidad a conocer mucho de lo que es la reintegración psicosocial y la ética, la bioética, sobre todo, que es su doctorado. Estaremos transmitiendo en vivo a partir de las 11 de la mañana, ya solamente faltan unos cuantos minutos para dar a conocer el currículum de la doctora. Y asimismo les vamos a invitar para que nos sigan viendo a través de Zoom, Facebook, y quedará grabada en YouTube esta conferencia. También hacemos la cordial invitación para la siguiente conferencia, que será la próxima semana, muy interesante, sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil, porque tenemos bastantes temas de interés y sobre todo que los expertos son quienes nos comunican sobre todas estas temáticas. El tema de este día es la crisis sanitaria, reflexiones sobre los aspectos psicosociales y éticos en la toma de decisiones. Qué importante es tener ética ante esta situación. No nada más ante esta situación, en toda nuestra vida profesional. La ética es fundamental porque es el respeto al otro, el respeto al conocimiento, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida. Me voy a dar el gusto, tengo el gusto de presentar el currículum de la doctora Perla Orozco Vázquez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría de Humanidades en la Universidad de Monterrey, doctorado en Bioética por el Instituto de Investigaciones en Bioética, y tiene un máster de Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universidad de Jaume Castellón de la Plana, en España. En cuanto a su desempeño laboral, la doctora Orozco ha trabajado en el ámbito público en programas de atención a mujeres víctimas de violencia. Fungió como coordinadora de investigación ¿Qué pasó? No se oye. A ver, actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Comisión Estatal de Bioética de Nuevo León, como responsable del Departamento de Reinserción Social en la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Como ustedes pueden darse cuenta, nuestra invitada tiene un extenso currículum en el área de la salud mental y de la ética. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Perla Orozco para que nos pueda ella informar acerca de estas reflexiones que están asociadas a los aspectos psicosociales y éticos en la toma de decisiones. Muchas gracias, doctora Perla, bienvenida. Es todo suyo este medio. Hola, buenos días a todos. Nada más, deme un segundito, por favor, porque me cambié de set. Entonces, en un segundito estoy con usted.
Listo. Bueno, pues los saludo con muchísimo gusto y agradeciendo la invitación a participar en esta serie de conferencias. Gracias, Mari Carmen Rigal, por esta oportunidad y por compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones, como bien decía en el título, acerca de esto que hemos estado viviendo y bueno, también como capitalizando otras experiencias que se han tenido. No es la única crisis sanitaria que hemos vivido, ni lamentablemente será la última, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí considerar algunos aspectos que nos pueden ser útiles y que podamos ir conversando de algunas cuestiones que podamos ir trabajando en este momento y bueno, para tratar de mitigar algunos de los efectos que podamos estar viviendo ahora o en futuros momentos. Entonces, les voy a compartir la pantalla de una pequeña presentación. Nada más ahí, si es nivel, no puedo compartirla. Si me dan opción. Listo, ya puedes compartir. Ya quedó. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues nada más ajusto esto del escritorio. Y bueno, entonces vamos a hablar de este tema que ya mencionaba en el título, sobre aspectos sociales y éticos en la toma de decisiones. Entonces, este título también me pareció un tanto ambiguo porque realmente era la idea, porque es algo que está en proceso de otra cosa, entonces estaba todavía en aras de qué podría compartirles y qué podríamos estar trabajando en este medio. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de aspectos psicosociales, de lo que estamos viviendo ahora sobre la pandemia de COVID-19 y aspectos éticos en la toma de decisiones, y ahí estaríamos hablando como de dos rubros. Por una parte, lo que tendría que ver en algunas cuestiones que se han identificado, digamos, en el aspecto de salud pública, en el afrontamiento de esta crisis sanitaria, pero también la otra parte que me parece todavía más fundamental y sobre la que nosotros como probablemente actores formales o informales podamos ir trabajando, es en la toma de decisiones tanto individuales como colectivas, en estas medidas de mitigación de la pandemia, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, hablaremos sobre eso, sobre un poco sobre la crisis sanitaria, el panorama actual muy brevemente y su impacto en la salud mental, aspectos psicosociales, toma de decisiones en salud pública y problemas y dilemas éticos y lo que tendría que ver con moral y toma de decisiones individuales y bueno, pues cómo fortalecer nuestra sociedad en este sentido, ¿no? Entonces, empezando por considerar esta situación de la crisis, yo quisiera proponerles que lo pensáramos desde su definición etimológica, que la crisis finalmente tiene que ver con una toma de decisión con un juicio que se hace y esto, bueno, pues proviene de toda una historia en relación a cómo anteriormente esta crisis o este juicio, como también se podría traducir, se hacía cuando una persona estaba enferma y entonces el médico tratante hacía este juicio de si la persona en ese momento pues iba a vivir o iba a morir, ¿no? Prácticamente, en relación a la sintomatología y todo lo que estuviera presentando. Entonces, de esto también se desprende esta parte de la toma de decisiones y es lo que quisiera también proponerles, porque finalmente cuando hablamos de una crisis, sea una crisis contingencial como esta de una pandemia, de una cuestión que involucra a más individuos, o sea una cuestión también como del ciclo de vida, una crisis individual, pues siempre está esta situación, ¿no? De qué decisión vamos a tomar o qué conjunto de ellas vamos a tomar para poder salir de esa crisis que estamos viviendo.
Entonces la idea de trabajo también va a ser un poco eso. Tenemos pues pandemias que se han presentado anteriormente. Esta no es la primera, sin embargo sí ha dejado pues un periodo probablemente mayor de confinamiento, a diferencia de las anteriores. Y bueno, pues básicamente nada más para contextualizar, por ejemplo, desde la pandemia de 1918, que ha sido como la que se ha sonado un poco más y sobre todo se ha recordado un poco más en retrospectiva porque se asemeja de algún modo a esto que estamos viviendo ahora un tanto en la mortalidad, aunque ahorita si vemos los números, pues ha sido o fue mucho más grave esta que la que estamos viviendo ahora, afortunadamente, ¿no? Pero en la duración también de la pandemia, que fue más o menos alrededor de un año y que tuvo también, pues, por lo menos 2 olas de rebrotes. Entonces, esta primera que algunos autores dicen que fue mal llamada la pandemia española, porque realmente fue en México y en Estados Unidos donde se dieron los primeros casos y después pues ya se fue al continente europeo, ¿no? Entonces, en esta primera pandemia que podemos ver dentro de este siglo, bueno, del siglo pasado, hubo alrededor de 20,000, entre 20,000 y 50,000 defunciones, ¿no? Que fue un número muy, muy grande. Después se dio otra también en 1957, que ahí también aproximadamente hubo 1,000,000 de defunciones. En el 68 se dio otra pandemia que fue entre 1,000,000 y 3,000,000 las defunciones que aproximadamente se contabilizaron. La del 77 ahí no encontré yo mayor dato al respecto, pero algunos autores, bueno, mencionaban que más o menos estaba también entre 1 y 3 millones. Y la del 2009, que es la que tenemos nosotros como más reciente en nuestra historia, pues fueron alrededor de entre 105,000 a 395,000 defunciones las que se llevaron, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos con la pandemia de COVID-19, pues llevamos hasta el día de ayer 1,501,076. Entonces, ¿por qué hablar de funciones? Porque parecía que ese es uno de los criterios que se toman mucho en cuenta para ver como las opciones o las alternativas o las acciones que vayamos a emprender tanto en el curso de la pandemia como en la prevención de las demás. Algunos autores incluso hablan pues de esta memoria de algún modo organizacional e institucional que tiene que ver con, en principio, como con la severidad de la pandemia que se haya dado, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, lo podemos ver en los países asiáticos, en donde, pues, han tenido mayor experiencia probablemente con este tipo de pandemias, pandemias y no pandemias, ¿no? Si hacemos esta diferenciación, ahorita hablamos de pandemias, pero por ejemplo en Asia, pues ya también se dio eh, esta crisis sanitaria por otro coronavirus que no fue necesariamente tuvieron también esa experiencia en ese sentido. Entonces, los estudios apuntan a que, bueno, pues estos países obviamente tienen un mayor grado de afrontamiento de este tipo de crisis, de este tipo de situaciones, tanto lo podíamos pensar como en infraestructura sanitaria, pero también en este afrontamiento emocional, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco. Entonces, de las lecciones aprendidas acerca de estas experiencias pasadas, pues se desarrolló hace tiempo, en el 2006, un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza, ¿no? Entonces, México pues ya tenía su plan para hacer esto, que en conjunto con otros países también comenzaron a diseñarlo y que también tenía que ver con el Reglamento Internacional Sanitario, que también se dio por aquellas épocas, y entonces pues conjuntaban una serie de acciones, una serie de medidas para
poder contener y poder afrontar esta situación en dado caso de que así se diera, ¿no? Y bueno, pues parecía que sí fue útil porque en la pandemia de 2009, pues no fue tan los resultados, aunque lamentablemente hubo fallecimientos, pues no fue tanto ni duró tanto el confinamiento ni como estamos viviendo ahora, ¿no? Aunque son, digamos, factores o entidades biológicas distintas, pero bueno, pues cabe como quiera mencionar que probablemente esto también ayudó para que pudiera en aquel momento contenerse esta situación de influenza. Y bueno, pues también se han dado documentos en relación a, como por la Organización Panamericana de la Salud, de esta respuesta a la pandemia del H1N1 del 2000. Bueno, pues algunas lecciones y algunos se entonces, y entre estas medidas, pues por supuesto que también fueron tomadas en cuenta y se llevaron a cabo. Que muchos quieren estar más aquí en la tierra que con esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo que quiero señalar también aquí es que un estudio que por ahí me encontré que también se hizo en relación a la respuesta, a la capacidad de respuesta de algunos países en relación a la pandemia, en este caso me parecía era la pandemia de la influenza, pues mencionaron algo importante que habría que tomar en cuenta. Había como tres hipótesis en relación a cómo o qué tan rápido reaccionaron los países para poder contener y para poder establecer medidas preventivas para la pandemia de la influenza, ¿no? Entonces, algo interesante al respecto, que pareciera muy obvio, pero que vale la pena subrayar, es que, decían estos autores, una de las hipótesis es que, bueno, que los países, como decía hace un momento, que han vivido situaciones, digamos, como más a corto plazo, pues tenían como más capacidad de afrontamiento que los que tuvieron, o sea, hace 20 años, ¿no? O 30 años. Pero también algo interesante que se mencionaba es esta parte de la memoria organizacional, ¿no? Porque decían, bueno, pues a pesar de que puedan acción, muchas veces si no se aterriza en eso, en documentos, pero en documentos que sean realmente utilizados, utilizables y que puedan ser e ir siendo adaptados a través del tiempo, ¿no? Si no ocurre esto, lo que sucede es que estos autores decían que esta memoria organizacional pues se quedaba únicamente en la memoria de los individuos, ¿no? Entonces lo que hacía que las lecciones fueran impermanentes. Es decir, las personas o el personal de salud que participaba o participó en la contención de determinada pandemia, pues resulta que se fue jubilando y con esas jubilaciones o con esas defunciones o con esas ya ausencias de ese personal, pues se iba esa parte enriquecedora de la experiencia y del cómo sobrellevar determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso la importancia de establecer ciertos protocolos de acción y ciertas medidas, pues para que esto sea permanente y sea una lección y una experiencia que se pueda transmitir y se pueda ir adecuando a través del tiempo. Entonces, algunos problemas y dilemas éticos que pudiéramos mencionar que ha habido en relación a esta pandemia que estamos viviendo actualmente, y que, bueno, pues probablemente no es específica de esta, sino en general en otras que a lo mejor no nos ha tocado vivir, es que el presupuesto de salud, por ejemplo, pues está dirigido a la emergencia sanitaria, ¿no? Porque así es, ¿no? Con posibles déficits para la cobertura ordinaria de otros padecimientos, que es lo que probablemente también hemos estado viendo, hemos escuchado pacientes que de pronto se quejan de la para entender y para recibir
que se presentan en posibilidad de contagio y o en ese tanto recurso humano como presupuesto a esta atención y puedan, como en cierto descuido. También en donde corrieron a las personas que eran de Secretaría de Salud, que estaban sanitizando las áreas, que iban a hacer, iban a implementar determinadas medidas. Entonces, pues los corrieron y la idea era, o la creencia era que al contrario de ayudar, iban a perjudicar a la comunidad, porque lo que traían era otra cosa y no lo que decían, ¿no? Como algún tipo de veneno o alguna sustancia peligrosa que tentara contra la vida de las personas que ahí vivían. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que en ocasiones es una falta de información entonces, pues comunidades determinadas comunidades étnicas o del grupo pueden no tener acceso por el lenguaje, por el idioma, por diferentes aspectos. Por ejemplo, si ahora muchas de las también ¿no? El grupo se ve quién, entonces, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, gracias. Entonces decía, pudiera también ir complicando, ¿no? Otra eso también ahí no te escuchan. de tránsito. ¿Sí me escuchan? Con la libertad de tránsito y algunas cuestiones, algunos derechos que probablemente se han visto limitados. A ver, les pido que me esperen un momentito. Aquí estoy con ustedes. Nada Mira. más déjenme, voy a procurar una señal Sí, más por segura favor. de internet. Aquí estoy. Entonces, pues les decía que esto
también puede se pueden vulnerar algunos derechos en este inter. A ver, nada más déjenme asegurar la señal y... Aquí estoy, nada más permítanme tantito. Muy bien, ¿ahí me escuchan? ¿Alguien Sí. nada más que diga sí? Sí, Perfecto, perfecto. gracias. Sí. Entonces, les decía que en este inter, pues sí se pueden suprimir algunos de los derechos o se pueden ver limitados algunos de los derechos en pro del bien común, ¿no? Que es esto que hemos estado viendo, pues, de libre tránsito, del poder ir a algunos lugares, hemos visto en las noticias o presenciado cómo se aglomeran de pronto en algunos establecimientos para las compras, porque pues todo esto tiene que ir cambiando conforme vaya el comportamiento de los contagios, ¿no? Y también un dilema difícil, que ha sido difícil de afrontar, es esta parte, me parece, entre la vida física versus la estabilidad emocional. Entonces, ¿esto por qué se menciona? Bueno, se conoce y se ha visto en los estudios que se han realizado en otros países que ya han pasado por lo que estamos pasando nosotros ahora o incluso han tenido una nueva ola, que a mayor confinamiento van a ser mayores los estragos a nivel emocional. Y esto representado, por ejemplo, en el estrés, en la ansiedad, en depresión, entre otras cuestiones que se van a ir manifestando, incluso en el tema del suicidio, ¿no? Que también se han dado. Entonces, aquí es un dilema difícil y ha sido difícil afrontarlo porque pues estos datos se conocen, pero finalmente esta toma de decisión del confinamiento pues está tomado en consideración de el bienestar de la vida física, el bienestar de la comunidad, de la población y en un intento también de frenar esta pandemia. Entonces, pues digamos el resultado, la consecuencia colateral, pues es esta que ya la sabemos y que por eso también se ha estado trabajando, como lo mencionó la doctora Laura también en la sesión pasada, con esta red que se ha realizado de apoyo y de atención para las personas que pudieran estar viviendo ya desde este momento o anteriormente y se ha agudizado la sintomatología, digamos, de padecimientos mentales. Entonces son cuestiones que se han estado dando y básicamente solo quisiera hablar como de esos dilemas o de esos problemas que se han estado presentando y ahorita vamos a ver algunas otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver también con el área de la salud pública o con el área de la salud o con la gobernanza, ¿no? Sino desde un asunto, digamos, un poco más aterrizado a la comunidad y a la vida social. Entonces, uno de los aspectos, ya entrando en materia de estos aspectos psicosociales que vamos a estar mencionando, uno de los principales que me parece que ha sido como muy claro, es el reconocimiento y la experiencia de la vulnerabilidad humana. Es decir, este virus afectó o está afectando a toda la población, ¿no? Afectando a personas con cualquier tipo de estatus económico, con cualquier grado de educación, con cualquier clase social, con cualquier, etcétera. Entonces, esto pues vino a confrontar esta parte y a aterrizar todavía muy bien que todos somos vulnerables, ¿no? Porque no sabemos precisamente de estas experiencias y de estas contingencias que de pronto tenemos, sean sanitarias o sean de cualquier otra índole, que nos afectan a todos particularmente. Entonces ya no solamente están expuestos ahorita algunas personas o no es un virus que ataque solamente a algunos, sino es a todos. Entonces ahí entendemos como esta parte de la fragilidad humana y de la vulnerabilidad que tenemos todos hacia enfermarnos, hacia morir o hacia tener un padecimiento mental cualquiera que este sea, ¿no?
porque precisamente el estrés y la tensión que está generando toda esta vivencia de esta pandemia en el ámbito económico, social, familiar, pues nos está tocando a todos. Entonces, ese me parece que es un aspecto como base y que precisamente el de la vulnerabilidad humana, que ha sido ampliamente trabajado y tratado por quienes estamos de algún modo todo el tiempo como tratando de educar en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. Entonces, esto es como un punto base. Entonces, otros aspectos psicosociales que también podemos ir identificando, que podemos ir revisando y contextualizando, pues son aquellos que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud, ¿no? Estos que andan rondando por ahí cuestiones de la educación, del empleo, el ambiente social, las prácticas personales de salud, los servicios de salud, género y cultura, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, estos determinantes sociales de la salud que se han visto y se han estudiado precisamente para ver y analizar como las problemáticas de cada país, de cada estado e implementar estos programas de salud que sean acordes para atacar este tipo de cuestiones y de las desigualdades en el acceso a la salud, pues también los tenemos ahora acá presentes y podemos ir viendo respecto a estos algunos de estas cuestiones o aspectos psicosociales de los que hablamos, ¿no? Por ejemplo, de lo que se ha estado revisando y encontrando, pues es precisamente en lo que tiene que ver con el empleo, que tenemos esta situación del empleo informal, del recorte de personal que se ha estado dando en muchas empresas, del cierre temporal o permanente de las empresas, y es un aspecto que pues está ahora como recrudeciendo, ¿no? También lo es el problema de la violencia familiar, ¿no? Que también ahora podemos ver estos índices que se están reportando y que se están dando y que tiene que ver también con ciertas cuestiones pues, relativas al confinamiento, del otro asunto también que está por aquí abajito en relación al consumo de sustancias, sobre todo el consumo de alcohol, que es algo que se ha reportado pues en todos los países, no es específicamente de México. En China, por ejemplo, en Italia también había reportes de un incremento en el consumo del alcohol y que pues esto también tiene obviamente sus repercusiones y está asociado en muchas de las ocasiones también a estas violencias que se dan en casa. También otro asunto psicosocial de importancia que se ha estado, que no es propio de COVID, sino que se ha estado como teniendo más en cuenta, pues es la doble jornada de las mujeres, ¿no? Que eso es algo que también ya se venía trabajando, incluso ahora a lo mejor también podríamos decir que es triple jornada, porque anteriormente se hablaba, perdón, de doble jornada considerando una cuestión de trabajo formal e informal, ¿no? Trabajo afuera de la casa en un empleo remunerado y el trabajo dentro de la casa, que ese pues no es remunerado y que también pues tiene que ver con esta cuestión de género y en donde pues estaba pues la limpieza del hogar, la comida y todas estas cuestiones que por género se han adoptado y todavía no se ha logrado como tratar de eliminar muchas veces esta cuestión, ¿no? Entonces ahora esta triple jornada que pudiera ser también porque además de estos roles con esta situación o con esta modalidad de la educación actualmente, pues también muchas veces los han tenido que hacer de maestras, ¿no? Estar apoyando y ayudando a los hijos un poco más que anteriormente lo hacían por esta nueva modalidad. Y bueno, pues también esto que les decía anteriormente de la adaptación cultural en las medidas de prevención de contagio, que es otro aspecto psicosocial de importancia. Y finalmente, no es una lista finalizada, sino simplemente las que quería compartir el día de hoy con ustedes, esta capacidad de afrontamiento y adaptación ante la medida de distanciamiento social.
Y aquí también tendríamos que hablar, y nos toca a quienes trabajamos en este ámbito de la salud mental, porque algunos investigadores, como les pongo aquí a la izquierda, se preguntaban en algún momento si México estaba preparado, o sea, si el sistema de salud de México estaba preparado para una pandemia, ¿no? Evidentemente podríamos decir muchos que no, por la infraestructura y por la falta de recursos humanos que a nadie le es ajeno. Pero también acá es importante considerar, no solamente en México, sino me parece que es un problema a nivel mundial que tiene que ver con estas ideologías y cierta adopción de ciertos valores individualistas y hedonistas probablemente, en donde esta capacidad de afrontamiento en materia de poder estar solo, de poder afrontar muchas veces la soledad, o de poder tener ese espacio que muchas veces es como tapado de algún modo, como cubierto por el exceso de trabajo, ¿no? Esta es una situación, digamos, importante y que nos compete también a quienes trabajamos en esta área de la salud mental, porque pues mucho se ha mencionado últimamente de este problema que tenemos como para profundizar en las relaciones, para poder estar en soledad, para poder reflexionar, para poder tener espacios de introspección y tener esto como que esto redunde en una mejora o en un bienestar emocional que no dependa tanto de los factores externos. Entonces, pues valdría la pena, como les pongo acá, hacernos la pregunta de qué tan preparados estamos y qué nos hace falta para tener un mejor afrontamiento emocional, que ese también me parece que tendría que ser un aspecto que tendríamos que estar trabajando en un plan a futuro para contener también en otros momentos de epidemias, de pandemias o de cualquier situación relacionada. Entonces, bueno, esto que les comparto aquí brevemente nada más es solo para hacer mención de algo que ya comenté hace un momento y brevemente de pues cómo ha impactado en la salud mental. Esto es una pequeña revisión que hice con fines didácticos, no es algo que esté publicado, pero acá me daba la tarea de revisar cuál era estos problemas psicológicos asociados al COVID-19 y al confinamiento o cuarentena como medida preventiva de contagio, ¿no? Sabemos que ante la enfermedad o ante el riesgo de padecer la enfermedad, sobre todo al inicio, cuando no se tenía como mucha información al respecto, lo que prevalecía más pues era esta parte de la ansiedad probablemente en relación a, bueno, pues contagiarse, contagiar a miembros de la familia, del el temor a morirse, entre otras cuestiones, ¿no? Pero lo que me parece también muy importante acentuar y que es parte de lo que les mencionaba anteriormente, es cómo afecta esta parte del confinamiento y de la cuarentena, ¿no? Cómo afecta psicológicamente. Entonces, por ahí en algunos estudios, pues se veía alta prevalencia de ansiedad, que también era notable, y también niveles variables de depresión, que era también algo que pues seguimos viendo en la población, en nuestra población mexicana. Estos estudios fueron en población china e italiana a través de algunas encuestas. Y bueno, pues podríamos hacer ahí algunas precisiones en cuestión de metodología y de sesgos probablemente. No es la intención, simplemente como el poder revisar esto, que me parece que es compatible con nuestra población, ¿no? También la irritabilidad y el enfado, que también pudiera ser como un riesgo potencial o como esos primeros síntomas de un futuro trastorno del estado de ánimo en algunas personas, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, bueno, pues para ir un poco aterrizando hacia lo que quisiera transmitirles es cómo construir una base firme en relación, por ejemplo, a esta pirámide que les coloco acá de las principales intervenciones recomendadas para COVID-19. Entonces, la parte que vemos en la parte superior, que son los servicios especializados,
y los mecanismos de apoyo focalizados es probablemente en lo que se ha estado trabajando mucho más y se ha brindado la atención necesaria a la población que lo ha requerido. Sin embargo, a mí lo que me preocupa y ocupa en relación también a futuros trabajos que se hagan es esta parte de los cimientos, ¿no? Estos aspectos psicosociales relativos a servicios básicos y la seguridad y al fortalecimiento de los mecanismos de apoyo comunitarios y familiares. Porque esto va encaminado hacia una concepción de una corresponsabilidad en el mantenimiento de la salud y una participación más activa tanto de las personas como de las comunidades en las acciones que se vayan a implementar, ¿no? Que es parte de las observaciones y de las recomendaciones que se han hecho en diversos documentos, tanto por la Organización Panamericana de la Salud como de la Organización Mundial de la Salud, pero que finalmente no nos dicen más acerca de, bueno, cómo ir trabajando esto, porque no es una labor sencilla, no es solo, habrá algunas cosas que puedan ser o que puedan traducirse, digamos, de una manera más práctica, pero hay cosas de fondo que pues llevará más tiempo empezarlas a trabajar de manera interdisciplinaria y de maneras probablemente más creativas y más participativas por parte de la sociedad, ¿no? Como esto que les decía del poder vivir consigo mismo, del crear un bienestar emocional, digamos, más allá de los factores externos, sino como de esta parte de la introspección y también, bueno, pues de esta participación activa y no pasiva de las personas en relación a las medidas a tomar para la atención de determinadas problemáticas, ¿no? Entonces, esto es un asunto que hace falta. Hubo una experiencia que podríamos pensarla, por ejemplo, también aquí, en esta participación activa, de esto que les hablaba hace un rato de las comunidades. Esto fue en una comunidad de Perú, me parece, en donde pues las personas de determinada comunidad, de determinada etnia, pues establecieron un protocolo de atención a esta contingencia, ¿no? Y era un protocolo muy sencillo, pero era su protocolo, ¿no? Donde tenía como ciertos aspectos propios de esta cultura, y donde tenía determinadas acciones para evitar el contagio de las personas, el cuidado de las personas mayores, ¿no? El tener esta interacción entre la medicina tradicional, ¿no? y la occidental. Entonces, fue un trabajo o un diálogo que se hizo al respecto y que esta es la idea, ¿no? El poder rescatar como esos valores, esos principios, esas creencias y poderlas poner en diálogo con estas otras, con una base científica para poder tener algo que realmente sea operativo en determinados lugares. Oye, Perla, Sí, escucho. ¿estás compartiendo pantalla? A ver, ¿por qué me dicen hasta ahora? Ahí voy. Yo creo que la dejé de compartir hace un ratito, de un momento. ¿Por qué no me dicen? Yo hable y hable y hable y hable y no están viendo nada. Bueno, de todas formas, esto que les decía, no sé desde dónde dejaron de ver. Listo, ahí está. Desde dónde dejaron de ver, pero esta era la pirámide que les decía hace un momento. Creo que fue el único que se perdieron. Este fue el artículo que les hablaba también. La pirámide donde les decía de poner más atención era en esta base de los azules un poco más fuertes, donde hablo de aspectos psicosociales relativos a servicios básicos de seguridad y el fortalecimiento de mecanismos de apoyo comunitarios y familiares. Entonces, estas tres autoras, que es parte de lo que he estado trabajando, porque creo que han dado también en el clavo de cómo generar o cómo fortalecer una participación más activa de la sociedad a través de ciertos valores y ciertos principios. Y tenemos pues a Marta Nussbaum, que nos habla de la creación de capacidades y del cultivo de la humanidad, a Victoria Camps, que nos habla también
pues de esta parte del gobierno de las emociones para poder traducirlo en participación social finalmente. Y de Adela Cortina, que nos habla de la educación para la ciudadanía y desde una ética cordial, ¿no? Que la ética cordial luego hace ahí una explicación ahí del término y que finalmente tiene que ver también en cierto sentido con la emoción y con el corazón, ¿no? Con esto del cordis, con el afecto. Entonces, ¿esto por qué lo menciono y por qué tendría relevancia al hablar? Si estamos hablando de COVID y si de pronto más la tendencia cuando hablamos de salud mental es de hablar de psicopatología. Bueno, pues precisamente por algo que menciona Victoria Camps, que dice que las emociones son los móviles de la acción, pero también pueden paralizarla, ¿no? Y es también algo que vemos y que es necesario trabajar no solamente por prevenir la psicopatología o prevenir las enfermedades mentales, sino también porque esto hay que traducirlo en prácticas sociales, en prácticas comunitarias que nos puedan a lo mejor hacer mayor sentido, ¿no? Y que puedan hacer también más sencilla en muchas ocasiones la labor que se puede hacer desde el gobierno local, estatal, el que fuera, ¿no? Entonces, básicamente, de lo que les quiero compartir ahorita es, bueno, pues estas emociones muestran la vulnerabilidad esencial del hombre, ¿no? Esta vulnerabilidad que aparece como en este doble aspecto, que es por una parte un problema, porque finalmente las emociones nos pueden sobrevenir y pueden ser no controlables, y por la otra es un recurso, ¿no? Porque finalmente lo que nos deja es esta parte o este espacio para la reflexión y para la redirección que podamos hacer de nuestras acciones que lleven a esta moralidad social, ¿no? Y bueno, pues estas autoras, sobre todo Nussbaum y Adela Cortina, nos hablan de dos aspectos. Una nos habla de las de capacidades centrales, que acá solo pongo 2, pero que ella trabaja 10, y Adela Cortina, que nos habla de estos principios de una vida ética cívica cordial, ¿no? Entonces, Nussbaum nos habla de la afiliación, que tiene que ver con este sentido de el reconocimiento del otro, el genuino interés por el otro, y en ese sentido también estaría ligado profundamente con esta parte de la solidaridad y la subsidiariedad, más allá de una cuestión a veces de como una acción, ¿cómo decirlo? Como no genuina, no se me ocurre en este momento otra palabra, ¿no? Y la razón práctica, por otra parte, que es esta concepción del bienestar y reflexionar críticamente sobre esto que les decía de la planificación de la propia vida, ¿no? Entonces, estas capacidades son de las que habla Nussbaum y que, bueno, pues nos invita a que podamos ir fortaleciendo. Y por otra parte, Adela Cortina, en estos principios de una ética cívica cordial, pues básicamente coincide también con algunas cuestiones de Nussbaum, en donde nos habla de este principio de capacidades, de poder empoderar esas capacidades y poder empoderar a las personas, no instrumentalizarlas, esto siguiendo una línea kantiana de la persona es un fin en sí mismo, no es un instrumento ni un medio para la obtención de algo. El principio de justicia distributiva, que también es algo que es parte importante durante este trabajo, y este principio dialógico, ¿no? que es también de lo que he tratado, he intentado señalar en este espacio, en donde se alude al tener en cuenta a los afectados en la toma de decisiones, a que no sea una toma de decisión para los otros, sino que sea con los otros, que es parte de lo que también en salud mental y en el ámbito de personas con alguna discapacidad psicosocial se ha estado también trabajando ya desde hace tiempo. Entonces queda trabajo por hacer, evidentemente, además de
la atención a las problemáticas que ya están presentes en materia social, en materia de salud, etcétera, es necesario este trabajo en conjunto con la sociedad, con los núcleos afectados para fortalecer o realizar programas de atención que realmente sean integrales e integrados y que sean cercanos a estos contextos reales, tanto culturales, geográficos, etc. Entonces, esto, por ejemplo, nos llevaría a pensar de este trabajo en conjunto de cómo hacerla para poder combatir estas enfermedades crónico-degenerativas que sabemos que existen y que sabemos que ya desde hace algunos años se han incrementado en nuestra población. Entonces, cómo poder hacer desde el área de la salud pública en esta integración de programas, pero también qué cosas podemos ir haciendo desde nuestras familias, desde nuestras casas, desde nuestra propia persona, para combatir esta situación que nos está afectando a todos y pues que con esta situación de la pandemia pues se evidencia todavía un tanto más, ¿no? Estos problemas de hipertensión, diabetes, obesidad que nos están aquejando a todos y que, bueno, pues vamos avanzando probablemente lentamente y que es necesario la ayuda de todos para poder combatirlas y porque esto también tiene que ver con este concepto integral de la salud que alude la OMS ya desde hace algún tiempo con este completo estado de bienestar que también incide en la salud mental y la salud mental incide también en estas problemáticas. Entonces, también es necesario trabajar y reforzar el principio de esta corresponsabilidad en el mantenimiento de la salud, como lo decía hace algún momento, y pues también integrar y ampliar una perspectiva de salud mental que no apunte solo a esta prevención psicopatológica, como lo decía hace un momento, sino a este bienestar, ¿no? De las personas, de las comunidades, en conjunto con estas y otras disciplinas. En estas cosas que podemos ir haciendo y que probablemente tendrían que ser transversales en esta integración que queremos hacer de la salud, me recordaba algún ejemplo de algún programa de televisión que trata básicamente sobre la visita a determinados países y el conocimiento de la cocina típica regional, ¿no? Entonces, en este programa particularmente lo que me llamaba la atención y que tiene que ver con esto que estoy hablando, de cómo impactar a determinadas áreas con determinado programa o con determinada acción, me llamaba la atención que iban a una escuela y en esa escuela la profesora, que en ese momento la materia, digamos, que tocó era como relacionada con la cocina, entonces había dos cosas ahí interesantes. Una de ellas es que ella decía que este programa o esta materia que estaban llevando era cómo realizar alimentos o comida saludable, ¿no? Por una parte. Y era impartida a los alumnos alrededor de, a lo mejor el equivalente aquí de lo que tenemos por educación secundaria, ¿no? Y la otra cuestión es que era impartido a todas las personas, o sea, a todos los alumnos, sean hombres o mujeres. Entonces ahí lo que llama la atención o lo que podríamos traducir es, por una parte, desde la educación formal se promueve esta parte de la nutrición, del cómo elaborar ciertas comidas que sean nutritivas, etcétera, de fomentar a lo mejor también cierto grado de independencia, ¿no? Porque allá pues también sabemos de pronto que puede ser más factible el que se vayan a estudiar a otros países, que se vayan de intercambio, etcétera. Entonces pues de esa manera también no depender de otras personas para poder alimentarse. Y la otra cuestión es que al estar esta clase impartida o esta materia impartida a todas las personas, sean hombres o mujeres, que también era algo que señalaba ahí la persona que estaba entrevistando a la maestra, es que se está también apoyando esta perspectiva de que esta situación de la alimentación no tiene un género, ¿no? Que tanto hombres como mujeres se pueden hacer cargo de esto y entonces es como una manera de impactar varias áreas. Entonces, eso me parece interesante y fundamental también como para ir pensando en estas acciones también integrales, que es parte
de esta responsabilidad no solamente de salud, sino de toda la sociedad y de las familias, de las comunidades, etcétera, ¿no? Y bueno, quisiera finalizar con esta frase que fue del día de ayer, por la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en donde nos dicen las Naciones Unidas que reconstruir mejor, este fue el lema, hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad. Creo que si aquí, obviamente a todos nos interesa trabajar por las personas con discapacidad, por esta historia que se ha tenido de exclusión y de no acceso a ciertos derechos fundamentales, pero si restringiéramos o si elimináramos esta palabra, creo, de la palabra discapacidad, creo que aplicaría para todos. La tarea ahora es poder tener estos elementos y poder tener estas probablemente innovaciones, estas ideas, estas estrategias que puedan hacer de este mundo más inclusivo y que sea accesible y sostenible después de esta pandemia, ¿no? Creo que esa es la tarea que nos llevamos todos como responsabilidad de que no lleguemos o no regresemos a esta normalidad, sino que podamos todavía ser más fuertes y podamos tener en este momento reflexiones que nos puedan aportar para establecer y tener una mejor sociedad en la cual vivir. Entonces, pues ya con esto termino y les agradezco muchísimo su atención. No sé si hay algún comentario, alguna participación. Perla, creo que lo que tú nos estás aportando es tener conciencia clara de la ética y del trabajo, no nada más en las redes, por ejemplo, de salud pública, sino también en las redes familiares. Falta concientizar, creo, y censuramos y la prensa censura y todo mundo censura a los comunicadores, pero nadie construye con respecto a la ética, a los valores y las fortalezas que se deben de tener en este momento que está impactando la vida emocional, física de las familias de todos los países y en especial en nuestro medio, ¿verdad? ¿Cuánta gente está esperando a las 3 de la tarde para ver los reportes? Y ¿cómo impacta? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo? Creo que tener este punto de vista como constructores, quienes estamos en la salud mental, de aportar recursos para que se fortalezca este estado emocional y buscar soluciones dentro del núcleo de la familia y que se pueda permear posteriormente de la familia nuclear a la familia extensa. Creo que todavía nos falta mucho que hacer en cuanto a educarnos en este aspecto de la ética, de la información y de hacer algo por nuestras familias y la propia sociedad. No sé si me expliqué, ¿no? Esta preocupación porque lo vivimos nosotros con nuestras familias y hemos estado pegados con ellos desde marzo a través de todos estos sistemas de videollamadas, Zoom, y las familias están muy agradecidas porque no las hemos soltado. Y pensamos, ¿qué pasaría si no estuviéramos presentes con ellos en esta situación tan caótica? Claro, sí, totalmente de acuerdo. También por eso cuando me planteaba ahí la participación en esta serie de pláticas y conjuntando con un poco de lo que he estado trabajando en otros espacios, me parecía como oportuno el poder ir empezando a hablar de esto y porque sé el grado de compromiso que tienen en este trabajo que tiene Comunati y como ir creando todavía más fortalezas a partir de eso también con otras asociaciones de la organización civil que podamos juntos incidir en esto y poder mejorar estas condiciones emocionales que tenemos en la población. No solamente, insisto, de prevenir las enfermedades mentales, sino más allá de eso, ¿no? Tener una sociedad más justa, donde pueda haber mayor bienestar
que podamos ir también trabajando más en tanto que decimos de estos valores que se han perdido, bueno, pues cuáles son los que sí queremos que sean permanentes y cómo le vamos a hacer para construir. Pues no me resta, si no hay algún comentario, alguna pregunta, por favor, nos gustaría. Para nosotros enriquece mucho esta información, sobre todo estas autoras que están aportando, ¿no? El qué hacer y cómo hacer por la sociedad, ¿verdad? Un trabajo que nos corresponde a quienes hemos tomado esta estafeta y que también tenemos que aplicarlo en nuestras propias vidas. ¿Habrá por ahí algún comentario en el chat, Maribel? Oye, una pregunta. Soy Severiano Lozano. ¿Tú crees que varía las posibilidades de inclusión en los tiempos de pandemia? Que varían. O sea, cuando no hay pandemia. Yo creo que lo que está ocurriendo ahorita con este tema, por ejemplo, de la discapacidad, de la inclusión, o bueno, de las discapacidades, de la inclusión, etcétera, como el asunto de la violencia, del incremento que ha habido y todo, es que se ha estado visibilizando, ¿no? Como esta parte y esta necesidad de intervención en estas áreas. Entonces, me parece con esta cuestión de la inclusión, si entiendo bien la pregunta, que también es un tema o es un asunto que se está evidenciando esta necesidad que sabemos, porque también se han establecido ciertos criterios y ciertos lineamientos que sabemos que las personas con discapacidad pueden ser más propensas a tener este contagio de esta enfermedad por diferentes factores del distanciamiento, de hábitos, de cuestiones intelectuales o limitaciones de otra índole que pueden incidir en esto. Entonces me parece que se está visibilizando y que como esto que les hablaba al inicio, como de esta concepción de la crisis, puede ser un buen momento precisamente para apuntalar todas estas cuestiones y estas intervenciones y estas necesidades que estamos detectando en la población y de esta necesidad de inclusión, que ese también es un tema que igual después pudiéramos abordar un poco más porque todavía hay cuestiones ahí que precisar en relación a los padecimientos mentales. Gracias. Ver esto de la inclusión y lo que se suscita, ¿no? Y sobre todo en este tiempo y este momento de crisis, y los momentos de crisis son momentos de oportunidades para diversas respuestas. La gente muchas personas se vuelven creativas, como pues nos ha tocado a nosotros ser creativos en el trabajo con nuestros grupos vulnerables, como la gente que se ha vuelto creativa en la venta de tantas cosas para protegernos en pro de la salud del COVID. Y se han ideado mil cosas. Creo que también en salud mental tenemos que ser oportunos y aprovechar esta crisis para dar más información ética, sobre todo a la población general. Sí, me gustaría que si alguien más tiene alguna pregunta, pudiera hacer algún comentario, porque estamos muy agradecidos con la doctora Perla por toda esta información y claro que a mí me encantaría abordar el siguiente tema en otra conferencia. Si por ahora no hay ninguna pregunta, yo quiero agradecer a la doctora su intervención tan acertada en este concepto tan subjetivo que es la ética y tan necesario y tan olvidado. Agradezco a la doctora Perla Orozco su participación y sobre todo que nos permite volver a retomar esa palabra ética, bioética, que ha quedado tan olvidada y arrinconada en la práctica de la vida cotidiana. Pero hoy es un momento de retomar la ética para poder afrontar esta situación del COVID, la vida, y dejarnos de influenciar por tantas ofertas que existen mágicas para solucionar la problemática. Pues muchas gracias, Perla, por tu participación.
y estaremos en contacto para ver las perspectivas que hay que trabajar ahora con la inclusión y discapacidad. Les Muchas gracias. agradezco mucho, les agradecemos mucho su participación. Muchas gracias a Hasta ustedes. luego. Gracias por la invitación y por supuesto que sigue el trabajo como Nati. Muchas gracias y con mucho cariño. Hasta luego a todos. Hasta luego.